Perfecto. Amén. El tema el de hoy dice así: no puedo aguantar. ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Seguramente, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado, no puedo aguantar, por qué estamos sufriendo tanto? Ese es el mensaje de hoy. Vamos a ir. Dice así: ¿cuál es la inquietud? Cuando algo malo sucede, es común escuchar: ¿dónde está Dios? ¿Merezco esto? Me doy por vencido, ya no aguanto. ¿Por qué estoy pasando estas pruebas? Si soy su hijo, ¿por qué me trata así? Seguramente alguna vez has dicho estas palabras, ¿no? En momentos de dolor, todos quieren saber por qué. No hay respuestas fáciles, pero la Biblia sí tiene mucho que decir sobre este tema. Así que vamos a analizar la palabra de Dios. ¿Cuál es la verdad? Dios en ningún momento lo ha abandonado. Siempre está a su lado. Y eso dice la palabra. En Hebreos 13, 5 y 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, escuche bien, fíjese lo que dijo el Señor: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sí? Qué interesante. Así que eso es lo que tú tienes que creerle al Señor. El Señor dice eso en tu palabra. Dice: no te desampararé ni te dejaré. ¿Sí? Así que de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Escucha bien. Esas son las palabras que tenemos que siempre decir. Esa es la fe que tenemos que decir en esos momentos cuando viene el enemigo y te dice: nadie te quiere, Dios te ha abandonado, ¿no? Viene el enemigo y nos dice un montón de cosas, nos pone dudas, nos pone temores. ¿Qué tenemos que decir en esos momentos cuando vienen esos pensamientos? Tenemos que decirle: el Señor está conmigo. El Señor me ha prometido que no me va a desamparar ni me va a dejar. El Señor es mi ayudador. Y también di: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La otra pregunta es, como dicen muchos: ¿merezco esto? Yo no sé, quizás estás pasando pruebas, dificultades, y algunos dicen: ¿pero por qué? Muchas veces no se puede entender la causa, pero es importante saber que nada sucede por casualidad. Hay un plan para todo. Y dice en Romanos capítulo 8, 28 y 29: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, la palabra de Dios es bien clara. Todas las cosas, las pruebas, los momentos de bendición, dice aquí la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas que te sucedan pueden ser para bien. Pueden ser para bien. Hay un propósito con las cosas que nos suceden. ¿Sí? Hay un propósito. Eso dice la palabra de Dios. Así que tomemos en cuenta lo que dice la palabra. Muchos dicen: ¿por qué sufrimos? La pregunta más importante no es por qué, sino cómo responderá al sufrimiento. Cuando pasamos por momentos difíciles, tenemos que preguntarnos: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi reacción en estos momentos difíciles? ¿Hundirme en la depresión?
desanimarme o poder decir, Señor, gracias, todo está en tus manos, confío en ti. ¿Qué vas a decir? ¿Cuál va a ser tu reacción? Hay muchas personas que conozco en estos tiempos difíciles, decían que confiaban en Dios, pero cuando vino la prueba, se hundieron, se apartaron del Señor. Entonces es fácil decir, confío en el Señor, pero cuando vienen esos momentos de prueba, ahí tenemos que demostrar que sí confiamos en Él. Cuando algo malo sucede, hay dos opciones. Puedes deprimirte, enojarte, quejarte, o puedes tomarlo como una escuela para formar tu carácter. Así que tú decides. En esos momentos difíciles te hundes en la depresión, te quejas, te enojas, o dices, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Cómo me quieres enseñar a través de esta prueba? En 1 de Pedro 5:10 dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué lindo, ¿no? Así que la Biblia dice que padecemos. ¿Para qué? Para que Dios nos perfeccione, para que Dios nos afirme nuestra fe, para que Dios fortalezca nuestras vidas, para que establezca nuestra fe, nuestra vida cristiana. Para eso pasamos por diversas pruebas. Así que yo quiero que pasar por pruebas no es algo malo. A veces es necesario para que aprendamos, para que nos perfeccione. Un evangelio sin dolor. Han escuchado, a veces ahí se escucha la prédica, ven a Cristo que vas a ser completamente feliz. Ven a Cristo que vas a solucionar todos tus problemas. Hay gente que está predicando un evangelio sin dolor. Hay muchos que predican que la voluntad de Dios es que sus hijos nunca sufran. Por lo cuanto dicen que cuando un creyente sufre es a causa de su propio pecado o por falta de fe. Seguramente alguna vez has escuchado, si estás pasando por pruebas, algo malo hiciste. Tienes que arrepentirte, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, a veces cuando pasamos por pruebas, la gente dice, seguramente algo malo ha hecho, ¿no? Y no es así siempre. Es verdad que a veces sí estamos pagando las consecuencias de nuestras malas decisiones. A veces sí. Pero otras veces viene la prueba. Solamente viene. Proclaman muchas personas un evangelio fácil, sin dolor. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver que todos sufrimos al final de cuentas, mis hermanos, aún los justos, sin que necesariamente el resultado de la ira de Dios. No debemos extrañarnos cuando sufrimos, es normal. Así que pasar por pruebas muchas veces es para todos. Acuérdate eso. No es porque estás mal, no es porque eres un pecador. A veces pasamos pruebas por algún propósito. En Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora escucha bien lo que dijo el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, así que el Señor ya nos dijo a todos que vamos a tener aflicciones, y la verdad que sí, si ustedes han visto este tiempo, hay muchas aflicciones que a todos nos ha tocado, a creyentes y no creyentes. Vino la aflicción para todos, y a veces no tenemos respuestas, pero al final el Señor algo nos quiere enseñar. Así que el Señor nos dijo a todos, creyentes y no creyentes, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Esa es la palabra que no tenemos que olvidarnos. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23 y 28. Miren lo que dice acá. Está hablando Pablo y está dando testimonio de lo que él ha vivido, cómo ha vivido su vida cristiana. No ha sido nada fácil. Y a veces podemos nosotros pasar estas mismas circunstancias. Miren lo que dice Pablo. ¿Son ministros de Cristo? Yo sí soy ministro de Cristo, dice Pablo. Miren, ¿por qué? Porque yo más, dice, yo soy un ministro. En trabajos más abundantes, en azotes sin número. O sea, quiere decir que a Pablo muchas veces lo azotaron por predicar el Evangelio. En cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes. 5 veces recibió 40 azotes. Menos 1. 25 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto es lo que pasó con Pablo. Esto es lo que vivió Pablo en su vida cristiana. Así que, mis hermanos, no nos extrañemos. Van a venir pruebas y dificultades. Pablo tuvo todo tipo de dificultades, pero todas esas dificultades Dios le estaba probando su fe. Él estaba creciendo en fe. Él estaba aprendiendo a confiar en Dios y Dios lo cuidó. A pesar de las pruebas, Dios lo cuidó. Dios estaba con Pablo. Y así Dios está con nosotros, mis hermanos, cuando estamos pasando por diversas pruebas. Primera de Pedro capítulo 4, 12 y 14 al 14 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que no te extrañes, así dice, no te extrañes que vas a pasar por diversas pruebas. Mis hermanos, el cristianismo es para valientes. El cristianismo es para personas decididas, que están dispuestas a llevar la cruz. Cuando Jesús les dijo, había muchas personas que le seguían a Jesús, aparte de los 12, en algún momento tuvo 70 discípulos Jesús. No tuvo 12, tuvo 70. Y Jesús les dijo a esos 70, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Sabe qué pasó con esos 70? Lo abandonaron a Jesús. Se fueron. No quisieron llevar la cruz. Y muchas personas, cuando se les dice que lleven su cruz, ahí ya dejan de ser cristianos, se desaniman, no quieren pagar el precio, no quieren llevar la cruz. No es fácil llevar una cruz. Pero ahí está. Si quieres seguir a Jesús, tienes que llevar su cruz.
la cruz de Cristo. Y esa cruz representa pruebas, dificultades, muchas veces. Eso es llevar la cruz, por Cristo, por amor a Cristo. A veces padecemos dificultades en esta vida, pruebas. Así que no te sorprendas, van a venir, pero el Señor está contigo. El Señor está contigo, eso es lo que tienes que creer. Él te va a dar fuerzas para superar. Dice también en su palabra que nunca te va a dar una prueba que no puedas soportar. Él conoce tu fe. Y si viene una prueba, vas a poder soportar. No te va a dar Dios una prueba que no puedas soportar. Acuérdate. Primera de Pedro 4:19 también dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que de los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden su alma a Dios. El sufrimiento no es motivo de quejarse. Al contrario, es una oportunidad para crecer. Esto sucede cuando el creyente entrega todas las circunstancias de su vida a Dios y sigue haciendo el bien aún en medio del dolor. Así que no te olvides, cuando estés pasando por pruebas, no te quejes. Es una oportunidad para que crezca tu fe. Eso tienes que pensar. La disciplina del Señor. A veces no queremos ser disciplinados, pero a veces es necesario porque necesitamos aprender. A veces uno sufre como consecuencia de su propia rebeldía. Entonces hay situaciones que padecemos pruebas, pero por nuestra desobediencia. Muchas veces pagamos el precio o las consecuencias de nuestras malas decisiones. Así que hay situaciones que pasamos cosas difíciles porque nosotros estamos haciendo las cosas equivocadamente. El sufrimiento es una manera de que Dios usa para llamarle la atención, para que examines tu vida. A veces vienen pruebas para que podamos examinar qué estamos fallando, qué tenemos que mejorar. Recuerde, Dios no rechaza a un hijo rebelde, sino quiere restaurarte. Cuando viene la prueba o la disciplina del Señor, es para tu bien, es para que tú examines tu vida, para que cambies, para que mejores. La disciplina en amor hasta que vuelva al camino correcto. Eso es lo que Dios pretende. El Señor pretende, cuando viene la prueba, la dificultad, que tú mejores, que tú aprendas, que tú crezcas en tu vida cristiana. ¿Qué quiere lograr Dios con el sufrimiento? En Romanos 8:28 hemos dicho: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando pasamos por pruebas, puede ser para bien. Dice la Biblia, es para bien. Algo Dios quiere enseñarte. Hay un propósito con esa prueba y esa dificultad que estamos atravesando. 2 Corintios 4, 7 al 12, miren lo que dice acá, es muy interesante lo que dice Pablo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire lo que dice Pablo: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Estamos derribados, mas no destruidos. Qué lindo, ¿no? Y muchas veces podemos sentirnos así. Pasamos tribulaciones, pero no estamos desesperados, angustiados. ¿No? Estamos en apuros, pero no desesperados. A veces nos persiguen, pero no estamos desamparados. El Señor está con nosotros. A veces podemos sentirnos derrotados, pero no estamos destruidos, mis hermanos. Así que toma en cuenta estas palabras. Y llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque el que
Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros, en vosotros la vida. Así. Y Pablo ya estaba listo, él sabía que si tenía que morir, era por el Señor. Pablo sabía muy bien que a veces que estaba llegando su hora. Por eso él sabía que el Señor, si lo iba a llevar, iba a estar en su presencia. Santiago capítulo 1, 2 y 4, miren lo que dice acá también, tantos versículos, ¿no? Tan claros, que dice aquí en Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. Ahora, ¿para qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que una de las razones es que aprendamos a ser pacientes. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que cuando pases algún momento difícil, ya sabes para qué es. Para que aprendas paciencia, para que aprendas a esperar en el Señor, para que te perfeccione. Sed perfectos, dice, como vuestro Padre es perfecto. Tenemos que llegar a la perfección. Ese es el propósito. Para terminar, el sufrimiento no debe sorprendernos. A veces vamos a pasar aflicciones. Si Cristo y los apóstoles sufrieron, ¿podemos esperar menos? Los que predican un evangelio sin dolor creen en una fantasía. No es el verdadero evangelio. Cuando pasas por pruebas, hay un plan. Todo puede ser para bien. Dios no te va a abandonar. Estamos en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. El sufrimiento es la escuela de la compasión también. El mundo está lleno de gente que sufre. ¿Quién les va a consolar? Los que hemos pasado por pruebas estamos preparados para consolar, ¿sí o no? Nosotros que también hemos pasado por pruebas podemos entender a esas personas que están pasando por dificultades. Nos enseña también las pruebas a depender de Dios y no de nosotros mismos. El sufrimiento es una oportunidad para crecer, acuérdate, para perfeccionar tu vida. Las pruebas nos enseñan cosas que no aprenderíamos de otra manera. Puede ser un llamado de Dios para examinar su vida y arrepentirse, ¿sí? Muchas veces viene la prueba para que veas dónde estás fallando, para que cambies de actitud. Nuestra reacción a la prueba determinará si nos edificamos o nos hundimos en el resentimiento, en la depresión y la tristeza. Así que tú decides cuál va a ser tu reacción en esos momentos de prueba. O te hundes o aprendes y confías en Dios y creces espiritualmente. Señor amado, muchas gracias por esta tremenda palabra que hemos aprendido hoy. Tú sabes y ahora entendemos por qué sufrimos. Tú nos has dicho, en el mundo tendréis aflicción. Y Señor, tú sabes las pruebas que estamos pasando. Quizás hay pruebas económicas, pruebas de enfermedad, pruebas con nuestros hijos. Tú sabes las pruebas que estamos pasando, Señor. Pero creemos que tú estás con nosotros. Creemos que hay un propósito. Confiamos en ti, Señor, que tú vas a ayudarnos a superar estas pruebas. Gracias porque en este momento declaramos que confiamos en ti y que tú estás con nosotros y que tú quieres perfeccionar nuestras vidas, que aprendamos a ser pacientes, a ser mejores hijos de Dios. Gracias, Señor, por tu disciplina. Gracias porque tú quieres que seamos mejores hijos de Dios. Ahora entendemos, Señor amado.
Gracias por las pruebas y las dificultades. En el nombre de Jesús. Amén y amén.